Proyecto Sistema de Riego. Para este proyecto ingresamos a MakeCode y vamos a escribir el nombre. Es importante siempre ponerle un nombre claro para poderlo identificar posteriormente. Para este proyecto vamos a iniciar agregando unas extensiones, ¿sí? La primera extensión que vamos a agregar va a ser DHT. Seleccionamos la primera, que es la extensión que nos ayuda a controlar el sensor DHT11 que nos mide la humedad y la temperatura ambiente. Lo agregamos, ya quedó en este lado, y vamos a agregar una extensión para la pantalla en la que vamos a ver vamos a ver los valores que vamos a medir. Seleccionamos, escribimos LCD y seleccionamos los bloques que dicen MakerBit. Esperamos a que se agregue, ya se agregó aquí MakerBit LCD, que son los que vamos a necesitar. Y vamos a crear una variable que se va a llamar humedad suelo. Humedad suelo. Ok. Entonces, para iniciar, vamos a ir a los bloques de al iniciar. Recuerden que al iniciar recargamos solo lo que es el código de inicio de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a agregar va a ser las opciones de nuestra pantalla, así que vamos a MakerBit LCD y seleccionamos la primera, Connect LCD en un puerto I2C, ¿sí? Con esto le decimos a la MicroBit que ya tenemos conectada una pantalla para mostrar ahí una información. Seguido de eso vamos a ir a avanzado, pines, y vamos a seleccionar la escritura digital de un pin, ¿sí? Los pines digitales son los que solo tienen dos estados, estado 0 para apagado y estado 0 para encendido, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar en 0. Este pin va a ser el pin número 8, que es donde está conectado el relé, ¿sí? O en el pin que esté conectado el relé es el que le asignamos aquí en este bloque. Si tu relé está conectado en el pin 5, en el pin 7, el pin 9, el pin 11, pues simplemente lo cambias en este desplegable. Para este ejemplo vamos a utilizar el pin 8, ¿sí? Y lo vamos a conectar acá. Otro bloque que vamos a agregar están en los bloques de LED, en la opción de más. Es este bloque que dice activar LEDs falso. Con este bloque lo que hacemos es apagar todo bombillo, todo LED, incluyendo la matriz LED de la Microbit, de todo nuestro proyecto, para que no cause conflicto con el sensor de HT, que es con el que suele causar conflicto cuando hay LEDs encendidos. Por eso agregamos este bloque para apagar todos esos LEDs y que no haya conflicto entre el sensor de HT y ninguna otra componente de LED en nuestro proyecto. Por esta parte ya tenemos listo los bloques de al iniciar. Vamos con los bloques de para siempre. En los bloques de para siempre lo primero que vamos a hacer es llamar nuestro sensor DHT. Para ello vamos a los bloques de DHT11, seleccionamos todo el bloque grande y lo ponemos. Seleccionamos en qué pin, data pin, en qué pin está conectado nuestro sensor. Para este caso voy a poner el pin 1, ¿sí? Si tú tienes el sensor conectado en el pin 0, 2, 3, 4, etc., simplemente cambias este valor aquí. En esta ocasión voy a dejar el pin 1. Y el resto de opciones las dejo como vienen predeterminadas para el funcionamiento correcto del sensor. Seguido a eso, como ya creamos una variable, ¿sí? Una variable que se llama humedad suelo, la voy a arrastrar, la voy a poner debajo de nuestro sensor de HT, y a esta humedad suelo le voy a asignar la lectura analógica de un pin, ¿sí? Del pin en el que tenga conectado mi sensor para medir la humedad del suelo. El sensor de la humedad del suelo es el que parece un tenedor. Entonces, lo que voy a hacer acá es primero buscar en pines, perdón, en matemáticas, voy a buscar la opción que dice redondeo y la voy a llevar al 0 de humedad suelo. Y la voy a cambiar por truncar. ¿Para qué? Para que los valores que aparezcan de aquí en adelante no tengan decimales, sino números enteros. Una vez hecho eso, voy a ir a pines, voy a seleccionar el bloque grande de mapeo y lo voy a ingresar en el 0 de truncar. Aquí voy a ir nuevamente a pines, voy a seleccionar lectura analógica, ¿sí? Lectura analógica, y lo voy a llevar al 0 que dice map o mapeo.
Aquí en lectura analógica voy a seleccionar primero de qué pin. En el caso de este ejemplo voy a poner el pin 10 y vamos a proceder a explicar este bloque. Las lecturas analógicas tienen valores de 0 a 1023, ¿sí? Tienen 1024 posiciones exactamente. Pero nosotros queremos leer un porcentaje, queremos leer valores en porcentajes del 0 al 100. Entonces tenemos que cambiar esto de 0 a 100, ¿sí? Para medirlo como un porcentaje. Entonces lo único que hacemos es decirle que lo que se está leyendo de 0 a 1023 ahora se lea de 0 a 100. Y con eso ya cambiamos nuestros valores a una escala de 100 y con eso ya podemos tener unos porcentajes un poco más exactos de la lectura de la humedad del suelo. Con esto ya tenemos programado todo lo necesario para leer, para tener los valores que queremos monitorear con nuestro proyecto. Ahora vamos a proceder a mostrar las lecturas del sensor de HT y del sensor de humedad de suelo. Para ello vamos a ir a MakerBit LCD y vamos a seleccionar LCD Show, que lo que hace es mostrarnos en la pantalla algún tipo de información, la que nosotros pues queramos organizar. Nosotros vamos a leer tres variables: la variable humedad, la variable temperatura y la humedad de suelo, ¿sí? Entonces la primera que vamos a leer va a ser la humedad relativa, la humedad ambiente. Entonces vamos a ir a los bloques de texto, ¿sí? Acá en avanzado están los bloques de texto. Vamos a seleccionar el bloque de unir y lo voy a arrastrar en donde dice MakerBit. Miren, ahí aparece ese conector y ahí lo suelto. Entonces voy a escribir aquí, como nuestra pantalla es pequeña, entonces solo voy a abreviar humedad, 2 puntos, y le voy a decir que junto a esta texto 2 puntos, me muestre el número o el valor de la humedad. Para eso voy a ir a DHT, voy a seleccionar Read Humidity o leer humedad y lo suelto en mundo. Con esto ya estoy leyendo la humedad en mi pantalla. Ya puedo ver los valores de la humedad relativa a la humedad ambiente en mi pantalla. Voy a duplicar este bloque y voy a cambiar esto por temperatura. Y voy a cambiar la lectura de la humedad por la lectura de la temperatura. Pero este sensor sí nos muestra decimales. Entonces, para que no me muestre decimales, lo que voy a ir a hacer: matemáticas, selecciono la opción de redondeo, la voy a poner delante de leer la temperatura, o sea, aquí en este punto, y la voy a soltar y cambio el redondeo por truncar. No quiero redondear valores, sino quiero quitar decimales. Para eso es la opción truncar. Ahora necesito que estos dos valores se me muestren en el mismo renglón, ¿sí? Si desplegamos aquí este 1, vamos a ver en qué forma viene la disposición de la pantalla que vamos a utilizar. 16 cuadritos en horizontal, 2 en vertical. Entonces vamos a hacer que el primer renglón, ¿sí? Que tiene 16 cuadritos, que va del 1 al 16, lo vamos a dividir en 2. Entonces, humedad se va a presentar del 1 al 8 y temperatura del 9 al 16. Para eso entonces le digo que humedad va a ir del 1 al 8 y temperatura va a ir del 9 al 16. Con eso ya tengo listo en mi primer renglón humedad y temperatura. En mi segundo renglón voy a mostrar la humedad del suelo. ¿Listo? Entonces voy a duplicar cualquiera de estos bloques. Voy a cambiar esto por H suelo, 2 puntos. Voy a quitar este Read Humidity. Voy a ir a mis variables y voy a seleccionar mi variable humedad suelo y la voy a agregar aquí. ¿Por qué humedad suelo? Porque en humedad suelo tengo toda la lectura de mi sensor de humedad ya lista, ya programada. Entonces en esta variable puedo ver toda la información de la humedad del suelo. Como la humedad del suelo la voy a ocupar hasta los 16, entonces cambio este valor a 16. Ahora, podemos hacer agregarle ciertos valores a estas lecturas. Por ejemplo, la humedad ambiente la podemos leer en porcentaje
agrego un nuevo cuadrito de texto y le pongo porcentaje. La temperatura va en grados centígrados, agrego un cuadrito y le pongo la C de grados centígrados. Y la humedad del suelo también la tenemos en porcentaje, entonces agrego un nuevo cuadrito y agrego el símbolo de porcentaje. Con esto ya tenemos la lectura de todos nuestros sensores. Pero como esto es un sistema de riego, nos hace falta la motobomba. Al principio pusimos que la escritura digital del Pinocho estaba designada a un relé. En ese relé va a ir conectado nuestra motobomba. Entonces vamos a agregar botones para el control de esa motobomba. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a los botones, a los bloques de entrada. Selecciono al presionar el botón A. Voy a duplicar este bloque que dice escritura digital del pin 8. Lo voy a poner acá y voy a pasarlo de 0 a 1. Duplico de nuevo todo este botón, lo cambio por B y le digo que sea 0. Con esto lo que estoy haciendo es que al iniciar mi proyecto, mi motobomba va a estar apagada. Pero si yo presiono el botón A, se va a encender, y si presiono el botón B, se va a apagar. ¿Para qué? Para darle el agua necesaria a mi planta, a mi cultivo. Y con estos valores de acá en para siempre voy a monitorear si la humedad del suelo, la temperatura y la humedad ambiente son las adecuadas para mi cultivo, para mi planta. Esto es todo para la programación del proyecto del sistema de riego. Espero les sea útil y nos vemos en un próximo video.